Dicho Jesús, Verdín es el Servicio de Atención al Colectivo LGTB de Gobierno Vasco. Y en esta nueva andadura que empezamos... En la buena gestión de la diversidad de género. No es un servicio nuevo, es un servicio que tiene una larga andadura. Realmente yo creo que se puso en funcionamiento en el año 2002, si no me equivoco, el 4 de noviembre, para ser más preciso, con lo cual estamos hablando de una andadura de 18 años, ahora en noviembre, 18 años. Es un servicio que desde su inicio y actualmente también trata de cubrir unas funciones que consideramos básicas en referencia al colectivo LGTBI. La primera de ellas sería brindar, ofrecer atención a toda aquella persona LGTBI o bien a su entorno más cercano, sea familia, sean amistades. No me detengo mucho aquí, sencillamente voy a hilvanar un poquito los temas porque luego mi compañera Saray irá complementando un poquito esta información, ¿vale? Por tanto, un primer plano, una primera función que sería ofrecer atención al colectivo LGTBI y entorno. Una segunda función que sería atender también a centros escolares, fundamentalmente medios de comunicación, y en general a todo el conjunto de agentes sociales. Sería una segunda función que cubre el servicio Berdindu. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, sería tratar de colaborar en el diseño e implementación de políticas de igualdad y no discriminación para con el colectivo. Bueno, pues todo esto que he dicho se vertebra en 3 niveles básicos de actuación, que son un poquito los que ahora entre Saray y yo vamos a ir tratando de desgranar un poquito. Esan duten bezala, hasiko naiz azkeneko partearekin, berdindu da Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu bat helburu duena sexu genero aniztasuna eren alde egitea, gure eskubideak aurrera ematea, eta horretarako arlo ezberdinak ditu. Alde ointxe bertan aditzen eman genuena da jarraitzen degula, konfinamendutik bueltan berriro gaudela arreta eskaintzan eta lokal berrietan gaudela, Donostia, Gasteiz eta Bilbon, 3 hirietan. Webgunean daude informazio beto, baina helbideak Donostin Mikelete pasabidean, Bilbon Ramonika Jalen eta Gasteizen Ramiro de Maeztun. Eta, ordutegia bertan duzute baita. Bertan eskaintzen dugu arreta, bai zuzenean LGTBI kolektiboko sexu genero aniztasunen inguruko pertsonei, gaizki egon badaukanari edo nolabaiteko zalantza bat duen pertsona bati orientazio bat arreta bat egiten diogu, eskaintzen diogu. Aldi berean, edozein entitate erakundek nolabaiteko aholkuren bat behar baduen, nolabaiteko jarraipen bat gai honekin baita ere. Eta bestalde ere ingo ditugu familiekin bilerak gure lokaletan, behar berezia dituztelako familie batzuetan, egoera hauetan, eta baita ere eskaintzen dugulako soilik LGTBI pertsonentzako arreta, baizik eta ere ingurukoi. Bestalde, egiten dugu baita lana hezkuntzako arlo guztian, eskolekin, bai ikasle zein irakasleekin, baita guraso elkartekin ere. Alde batetik, lehenengo pausu izango litzateke bertako klaustroa edo irakasleak ardura duenak jartzea bere berritzegunearekin kontaktuan, eta gu joaten gara ikastetxera, bai ikasle zein irakasleekin formakuntza egitera, eta familiekin ere hala eskatzen bada. Eta bestalde lokaletan ere eskaintzen dugu formakuntza bat irakasle zein hezkuntza formalean dauden profesional guztientzat.